Mi esposo y mi mejor amiga dijeron al mismo tiempo: «Nos vamos a casar, porque tú nunca nos valoraste». En estado de shock, me quedé en silencio mientras ellos se reían, creyendo que habían ganado. Pero cuando él intentó acceder a la cuenta conjunta, el silencio se convirtió en desesperación. Sus rostros cambiaron al instante cuando el gerente del banco les informó que no había fondos disponibles. Fernando se puso pálido, mientras Vanessa, mi supuesta mejor amiga de toda la vida, comenzó a sudar visiblemente. Yo permanecí callada, observando cómo su plan perfecto comenzaba a desmoronarse frente a mis ojos. «Debe haber un error», dijo Fernando con voz temblorosa, mirando al gerente y luego a mí. «Aquí debería haber más de $200,000. El gerente, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, revisó nuevamente su computadora antes de responder. «Lo siento, señor Méndez, pero como le indiqué, la señora Isabel Rojas retiró esos fondos hace 3 días, como es su derecho al ser cuenta conjunta. Ahora solo queda el mínimo para mantener la cuenta activa. 3 días atrás había sido nuestro aniversario de bodas. El mismo día que encontré mensajes explícitos entre Fernando y Vanessa en la tableta que compartíamos. El mismo día que descubrí que llevaban viéndose a mis espaldas durante más de 1 año. El mismo día que me di cuenta de que el repentino interés de Fernando por nuestras finanzas no era casualidad. Vanessa me miró con incredulidad. ¿Sabías de nosotros? ¿Por qué fingiste estar sorprendida cuando te lo dijimos esta mañana? Quería ver hasta dónde llegaba su traición. Respondí con una tranquilidad que ni yo misma entendía. Necesitaba confirmar que no solo se trataba de una aventura, sino también de un plan para quedarse con mi dinero. Fernando intentó recuperar el control de la situación. «Ese dinero también es mío, Isabel. Tengo derecho a la mitad». «¿La mitad de qué exactamente, Fernando?», pregunté. «¿La mitad del dinero que gané mientras tú supuestamente construías tu carrera como fotógrafo? ¿La mitad del dinero que ahorré mientras tú gastabas en equipos de fotografía que apenas usas? ¿O tal vez te refieres a la mitad del dinero que usé para pagar los tratamientos de tu madre mientras tú te veías con mi mejor amiga en hoteles caros?» El gerente del banco, visiblemente incómodo, se aclaró la garganta y sugirió que continuáramos nuestra conversación en privado. Fernando rechazó la oferta con un gesto brusco. «Esto no se va a quedar así», amenazó. «Llamaré a mi abogado». «Adelante», respondí levantándome de mi asiento. «Mi abogada estará encantada de mostrarle al juez las pruebas de tu infidelidad, los registros de tus gastos excesivos en los últimos meses y el hecho de que mientras yo trabajaba para mantener a nuestra familia, tú planeabas robarme». Vanessa, siempre tan elocuente, ahora parecía haberse quedado sin palabras. Su rostro, normalmente perfecto gracias a los tratamientos estéticos que yo misma le había recomendado, estaba contraído por la rabia y la frustración. «Eres una manipuladora», escupió finalmente. «Siempre lo has sido. Por eso Fernando se enamoró de mí, porque yo sí lo valoro como hombre». «¿Lo valoras tanto que estás dispuesta a arruinar nuestra amistad de 20 años por él?», pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿O lo que realmente valorabas era el acceso a mi dinero? Porque según los mensajes que leí, tú fuiste quien sugirió que Fernando debería asegurar los fondos antes de pedir el divorcio. Fernando intentó sujetarme del brazo cuando me dirigía hacia la salida, pero me solté con un movimiento brusco. «Los niños y yo nos quedaremos con mi madre hasta que recojas tus cosas», le informé. «Tienes hasta el viernes. Después de eso cambiaré las cerraduras». «No puedes hacer eso», protestó. «Es mi casa también. La casa está a mi nombre», le recordé. «La compré antes de casarnos, y el acuerdo prenupcial que firmaste lo establece claramente. Pero no te preocupes, estoy segura de que Vanessa estará encantada de acogerte en su apartamento. Al fin y al cabo, según sus mensajes, ya has pasado bastante tiempo allí». Al salir del banco, sentí una mezcla de dolor, rabia y, sorprendentemente, alivio. 8 años de matrimonio terminados en una mañana. Una amistad de toda la vida destruida por la codicia y la traición. Y sin embargo, mientras caminaba hacia mi auto bajo el sol brillante de esa mañana de abril, sentí que finalmente podía respirar. Lo que Fernando y Vanessa no sabían era que esa mañana en el banco era solo el principio. No tenían idea de lo que estaba por venir, porque si creían que podían traicionarme e intentar robarme sin consecuencias, estaban muy equivocados. Yo no era la mujer desesperada y rota que esperaban ver, y pronto descubrirían exactamente de qué estaba hecha. Esa misma tarde recogí a mis hijos de la escuela antes de lo habitual. Matías, con sus 6 años, me miró confundido cuando aparecí en la puerta de su salón de clases. «Mami, ¿por qué viniste tan temprano?», preguntó mientras guardaba sus cuadernos. «¿Es un día especial?»,
Intenté mantener la compostura mientras le ayudaba a recoger sus cosas. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que su padre y su madrina han traicionado a su madre? ¿Cómo le dices que la vida que conoce está a punto de cambiar para siempre? Vamos a pasar unos días con la abuela, le dije, esforzándome por sonar entusiasmada. ¿No es divertido? Lucía, mi pequeña de 4 años, fue más fácil. Estaba encantada con la idea de quedarse en casa de la abuela, donde siempre había galletas recién horneadas y una colección de juguetes antiguos que yo había dejado allí años atrás. Mientras conducía hacia la casa de mi madre, mi teléfono no dejaba de sonar. Fernando, Vanessa, Fernando otra vez. Lo puse en silencio sin molestarme en responder. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar mi próximo movimiento. Mi madre nos recibió con una expresión de preocupación mal disimulada. A sus 68 años, Carmen seguía siendo una mujer fuerte e intuitiva que podía leer en mi rostro que algo grave había sucedido. Esperó pacientemente hasta que los niños estuvieron entretenidos con la televisión para llevarme a la cocina. ¿Qué pasó?, preguntó directamente mientras me servía un café. Se lo conté todo. La traición, los mensajes, la reunión en el banco, el dinero. Con cada palabra que salía de mi boca, el rostro de mi madre se endurecía más y más. Siempre supe que ese hombre no era suficiente para ti, dijo finalmente. Pero Vanessa, jamás lo hubiera imaginado. Yo tampoco, mamá, respondí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. 20 años de amistad y me apuñala por la espalda. Mi madre me tomó de las manos, sus ojos fijos en los míos. Escúchame, Isabel. Ahora mismo estás dolida y es normal. Pero no puedes permitir que ese dolor te paralice. Tienes 2 hijos que dependen de ti y un negocio que construir. Tenía razón, como siempre. Mi madre había criado a 3 hijos sola después de que mi padre nos abandonara. Sabía de lo que hablaba. Esa noche, después de acostar a los niños, llamé a Laura, mi abogada y amiga de la universidad. Fernando y yo habíamos firmado un acuerdo prenupcial cuando nos casamos, principalmente para proteger la casa que había heredado de mi abuelo, pero necesitaba asegurarme de que todo estuviera en orden. ¿Tienes pruebas de la infidelidad?, preguntó Laura después de escuchar mi historia. Tengo capturas de pantalla de todos sus mensajes, respondí. Además, hay registros de las compras que hizo para ella con nuestras tarjetas conjuntas. Cenas en restaurantes caros, un reloj de lujo, incluso pagó por sus tratamientos estéticos. Perfecto, Laura sonaba satisfecha. Con eso, más el hecho de que intentó vaciar la cuenta conjunta, tenemos un caso sólido. ¿Quieres proceder con el divorcio inmediatamente? Sí, respondí sin dudarlo. Pero hay algo más. Fernando trabaja para Constelación Digital, ¿verdad? Laura confirmó mi suposición. Constelación Digital era un conglomerado de marketing donde Fernando trabajaba como director creativo, un puesto que había conseguido gracias a mis contactos. Necesito que averigües si ha estado malversando fondos de la empresa, continué. Hace unos meses, mencionó problemas con las auditorías internas y parecía nervioso. Ahora entiendo por qué necesitaba mi dinero con tanta urgencia. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, decidí enfrentar a Vanessa. No contestaba mis llamadas, así que me presenté en su apartamento sin avisar. Me abrió la puerta con evidente sorpresa. Llevaba una bata de seda que reconocí inmediatamente. Se la había regalado yo en su cumpleaños. Isabel, empezó, pero la interrumpí, empujando la puerta para entrar. Su apartamento estaba desordenado, con ropa de Fernando dispersa por todas partes. Era evidente que se había mudado allí. No vine a discutir, dije con calma. Solo a dejarte claro que si creías que ibas a quedarte con mi dinero, mi casa y la custodia de mis hijos, estás muy equivocada. Vanessa intentó mantener su actitud desafiante, pero podía ver el miedo en sus ojos. Fernando me ama, insistió. No se trata del dinero. Solté una risa amarga. ¿En serio? Entonces explícame por qué tu primer movimiento después de confesarme su relación fue intentar vaciar nuestra cuenta bancaria. Eso fue idea de Fernando, respondió rápidamente, traicionando a su amante sin dudarlo. Él dijo que era lo justo, que había contribuido a ese dinero. Fernando no ha contribuido significativamente a nuestras finanzas en al menos 5 años, le recordé. El dinero que intentaron robarme es fruto de mi trabajo mientras él desarrollaba su supuesta carrera. Vi un destello de duda en sus ojos. Quizás estaba comenzando a darse cuenta de que Fernando no era el hombre que ella creía.
¿Sabes que está en problemas en Constelación Digital?, preguntó, confirmando mis sospechas. Algo sobre fondos mal utilizados. Me dijo que era un malentendido, pero ahora no estás tan segura, completé su frase. Piénsalo, Vanessa. Si me traicionó a mí, su esposa y madre de sus hijos, ¿qué te hace pensar que no te traicionará a ti también? La dejé con esa duda plantada firmemente en su mente. Al salir, me sentí ligeramente mejor. No por venganza, sino porque finalmente estaba tomando control de la situación. Laura me llamó esa misma tarde con noticias que confirmaron mis sospechas. Fernando ha estado desviando fondos de las cuentas de la empresa, dijo sin preámbulos. No grandes cantidades, pero sí lo suficiente para que sea un delito grave. Ha falsificado facturas y contratos con proveedores inexistentes. ¿Cómo lo descubriste tan rápido?, pregunté sorprendida. Tengo contactos en el departamento financiero de Constelación, explicó. Aparentemente, ya estaban investigándolo. Tu marido no es tan listo como cree. Esa noche, mientras veía a mis hijos dormir en la habitación de invitados de mi madre, tomé una decisión. No sería la víctima en esta historia. Fernando y Vanessa habían intentado destruirme, pero no lo conseguirían. Al contrario, su traición se convertiría en el catalizador para reconstruir mi vida en mis propios términos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Fernando. Necesitamos hablar. Es sobre los niños. No respondí. Ya no había nada que hablar. La próxima vez que viera a Fernando sería en el tribunal, y para entonces tendría todas las cartas en mi mano. Lo que no sabía era que Fernando estaba desesperado, y la desesperación lleva a las personas a cometer errores. Errores que pronto convertirían su vida, y la de Vanessa, en un completo desastre. La mañana siguiente amaneció lluviosa, como si el clima reflejara la tormenta que se desarrollaba en mi vida. Mientras preparaba el desayuno para Matías y Lucía en la cocina de mi madre, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Isabel Rojas?, preguntó una voz masculina. Soy Carlos Menéndez, director de Recursos Humanos de Constelación Digital. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habían descubierto ya las actividades fraudulentas de Fernando? Buenos días, señor Menéndez. ¿En qué puedo ayudarle?, respondí, manteniendo la calma. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto delicado relacionado con su esposo. ¿Sería posible concertar una reunión hoy mismo? Acordamos vernos esa tarde en las oficinas de la empresa. Después de dejar a los niños al cuidado de mi madre, me dirigí al imponente edificio de cristal donde Fernando había trabajado durante los últimos 5 años. Era extraño entrar allí no como la esposa de un ejecutivo, sino como alguien que potencialmente tenía información sobre un delito corporativo. Carlos Menéndez resultó ser un hombre de unos 50 años, con expresión grave y ojos cansados. Me recibió en una sala de juntas, donde ya esperaban 2 personas más. Gabriela Fuentes, del Departamento Legal, y Javier Morales, auditor interno. Agradecemos que haya venido, señora Rojas, comenzó Menéndez. Como mencioné por teléfono, se trata de un asunto delicado. Su esposo, Fernando Méndez, ha estado desviando fondos de varios proyectos de la empresa durante aproximadamente 2 años, explicó Gabriela sin rodeos. Estamos hablando de una suma cercana a los $150,000. A pesar de que ya sospechaba algo así, la confirmación me golpeó con fuerza. $150,000. ¿Cómo había podido Fernando arriesgar su carrera, nuestra familia, por ese dinero? Entenderá que este es un asunto grave que podría tener consecuencias legales, continuó Javier. Pero antes de proceder con una denuncia formal, queríamos hablar con usted. ¿Conmigo?, pregunté confundida. No entiendo qué puedo aportar yo. No trabajo aquí y no tenía conocimiento de estas actividades. Menéndez intercambió miradas con sus colegas antes de continuar. Fernando ha afirmado que usted estaba al tanto de todo. De hecho, ha sugerido que la idea original fue suya, como parte de su trabajo en Financiera Global. Me quedé sin aliento. Fernando no solo había robado, sino que ahora intentaba culparme a mí. Mi trabajo en Financiera Global, una respetada empresa de asesoría financiera, era intachable. Había construido mi reputación durante años con trabajo honesto y dedicación. Eso es completamente falso, respondí, recuperando la compostura. No solo no sabía nada de estas actividades, sino que puedo probar que Fernando ha estado actuando a mis espaldas en muchos aspectos. Les conté sobre mi reciente descubrimiento de su infidelidad, su intento de vaciar nuestra cuenta conjunta y mi sospecha de que necesitaba ese dinero, precisamente porque sabía que estaban a punto de descubrirlo. De hecho, añadí, decidiendo jugarme todas mis cartas. Creo que puedo ayudarles a reconstruir exactamente cómo llevó a cabo este fraude. Durante las siguientes 2 horas, utilizando mi experiencia en finanzas,
Ayudé al equipo de Constelación Digital a identificar los mecanismos exactos que Fernando había utilizado para desviar fondos, facturas falsas a proveedores fantasma. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Sobre costos en proyectos, manipulación de contratos. El esquema era elaborado, pero, para alguien con mi formación, transparente. Esto es, impresionante, comentó Javier cuando terminamos. Nos hubiera llevado semanas reconstruir todo esto sin su ayuda. La pregunta ahora es, ¿procederemos legalmente contra Fernando Méndez?, planteó Gabriela, mirándome directamente. Sentí el peso de esa decisión sobre mis hombros. Un proceso legal significaría un escándalo público, afectaría inevitablemente a mis hijos y complicaría aún más el ya difícil proceso de divorcio. Pero también sabía que Fernando debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Necesito pensar en mis hijos, respondí finalmente. Pero tampoco puedo permitir que esto quede impune. Acordamos que Constelación Digital presentaría una denuncia formal, pero que intentarían mantener el caso lo más discreto posible por el bien de los niños. También me ofrecieron su apoyo como testigo en mi proceso de divorcio, reconociendo que la situación tenía múltiples aristas. Al salir del edificio, me sentí física y emocionalmente agotada, pero también, por primera vez desde que descubrí la traición de Fernando, sentí que tenía algo de control sobre la situación. Mi teléfono sonó cuando llegaba al auto. Era Fernando. ¿Cómo pudiste?, gritó sin siquiera saludar. ¿Cómo pudiste ir a mi trabajo y destruir mi carrera? Su rabia confirmaba que ya había sido informado de mi reunión con Recursos Humanos. Yo no destruí nada, Fernando, respondí con calma. Tú lo hiciste cuando decidiste robar a tu empresa, igual que destruiste nuestro matrimonio cuando decidiste engañarme con mi mejor amiga. Me tendieron una trampa, insistió desesperado. ¿Y tú? Tú estás disfrutando esto, ¿verdad? Verme caer mientras tú te quedas con todo. Lo único que quiero es proteger a mis hijos y reconstruir mi vida, respondí, sintiendo una extraña mezcla de lástima y asco hacia el hombre que una vez amé. Algo que será mucho más difícil gracias a tus acciones. Te arrepentirás, amenazó antes de colgar. Esto no ha terminado. Su amenaza debería haberme asustado, pero solo reforzó mi determinación. Fernando estaba acorralado y lo sabía. Un hombre desesperado es peligroso, pero también predecible. Esa noche, mientras veía a mis hijos jugar en la sala de mi madre, recibí otra llamada inesperada. Era Vanessa. «Necesito verte», dijo sin preámbulos. «Es importante. Nos encontramos en una cafetería cercana a mi oficina al día siguiente». Vanessa lucía demacrada, sin maquillaje y con el cabello recogido descuidadamente, muy diferente de la mujer segura y perfectamente arreglada que siempre había conocido. «Fernando me mintió», declaró apenas nos sentamos. «Sobre todo». No respondí, limitándome a observarla mientras luchaba con sus propias emociones. Me dijo que ustedes ya estaban separados cuando comenzamos nuestra relación, continuó. Me dijo que tú lo maltrataba emocionalmente, que lo menospreciabas por no ganar tanto como tú. Nada de eso es cierto, respondí simplemente. Lo sé ahora, admitió, bajando la mirada. También me dijo que el dinero en su cuenta conjunta era mayoritariamente suyo, que tú controlabas las finanzas para mantenerlo dependiente. Su ingenuidad me parecía casi insultante. ¿Cómo podía mi supuesta mejor amiga haber creído tales mentiras sobre mí? ¿Y ahora?, pregunté. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque Fernando me ha dejado, respondió, con lágrimas en los ojos. Dijo que ya no me necesita, que solo fui útil para ponerte celosa y manipularte. Todo este tiempo solo me usó para llegar a tu dinero. Una parte de mí quería sentir satisfacción por su sufrimiento, pero predominaba una profunda tristeza. 2 décadas de amistad destruidas por las manipulaciones de un hombre. Lo siento por ti, Vanessa, dije sinceramente. Pero no puedo ayudarte. Estás sola en esto, igual que yo cuando decidiste traicionarme. Me levanté para irme, pero ella me detuvo tomando mi brazo. Hay algo más que debes saber, dijo con urgencia. Fernando tiene un plan para quitarte a los niños. Ha contratado a un investigador privado para buscar algo que pueda usar en tu contra en la batalla por la custodia. Esta revelación sí logró alarmarme. Mis hijos eran lo más importante para mí,
y la idea de que Fernando utilizara tácticas tan sucias para arrebatármelos me aterrorizaba. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté, escéptica. ¿Por qué debería creerte después de todo? Porque a pesar de lo que hice, no quiero ver a esos niños sufrir, respondió. Y porque tengo pruebas. Vanessa me mostró mensajes en su teléfono donde Fernando detallaba su plan para fabricar evidencia de que yo era una madre negligente debido a mi trabajo. Planeaba usar mi reciente ascenso y las horas extendidas que a veces requería como prueba de que los niños estaban mejor con él. Gracias por esto, dije finalmente. No cambia lo que hiciste, pero al menos ahora puedo prepararme. Salí de la cafetería con un nuevo sentido de urgencia. La batalla que se avecinaba sería más dura de lo que había imaginado, pero ahora tenía información crucial. Fernando no se llevaría a mis hijos. De eso estaba segura. Lo que no sabía entonces era que Fernando tenía un as bajo la manga mucho más peligroso de lo que Vanessa o yo podíamos imaginar. Un as que pondría en riesgo no solo la custodia de mis hijos, sino mi libertad y mi futuro. Una semana después, mientras trabajaba en mi oficina en Financiera Global, recibí una llamada de la escuela de Matías. Mi hijo se había desmayado durante la clase de educación física y lo habían llevado al hospital. Salí corriendo, el corazón latiéndome con fuerza mientras conducía sorteando el tráfico de media mañana. En el hospital me encontré con Fernando, que había llegado antes que yo. Estaba sentado junto a la cama de Matías, quien parecía pequeño y vulnerable conectado a un monitor cardíaco. ¿Qué pasó?, pregunté, ignorando a Fernando y dirigiéndome directamente a la enfermera que revisaba los signos vitales de mi hijo. Tu hijo tuvo una reacción alérgica severa, respondió Fernando antes de que la enfermera pudiera hablar. Al maní, algo que sabrías si prestaras más atención a sus necesidades médicas. La acusación me golpeó como una bofetada. Matías nunca había mostrado alergias antes. Eso no es posible, respondí. Matías ha comido maní toda su vida sin problemas. La enfermera, visiblemente incómoda por nuestra discusión, intervino. Los análisis confirmaron niveles elevados de histamina consistentes con una reacción alérgica. El doctor vendrá pronto a hablar con ustedes. Cuando la enfermera salió, miré a mi hijo dormido y luego a Fernando. Algo no encajaba. Nunca ha tenido alergias, insistí. Y justo ahora, en medio de nuestro divorcio, ¿desarrolla repentinamente una reacción severa? Fernando fingió indignación. ¿Estás insinuando que yo tendría algo que ver con esto? Es nuestro hijo, Isabel. ¿Cómo puedes pensar algo así? Pero podía verlo en sus ojos, esa chispa de satisfacción mal disimulada. El doctor llegó en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. Señores Méndez, su hijo está estable ahora, nos informó. La reacción alérgica fue controlada a tiempo, pero fue bastante severa. Necesitaremos hacer más pruebas para confirmar exactamente qué la provocó. Doctor, intervine. Mi hijo nunca ha tenido alergias alimentarias. Esto es completamente inesperado. El médico asintió comprensivamente. Las alergias pueden desarrollarse en cualquier momento, señora. A veces aparecen repentinamente en la infancia o adolescencia sin previo aviso. Mientras el doctor explicaba los próximos pasos, noté que Fernando tomaba notas detalladas y hacía preguntas específicas sobre los cuidados necesarios, actuando como el padre preocupado y atento que rara vez había sido. Cuando el médico se retiró, Fernando me miró con una expresión que no supe descifrar. Parece que tendremos que ser más cuidadosos con su alimentación, dijo. Quizás sería mejor que se quedara conmigo por un tiempo, ya que tengo más flexibilidad con mi horario para monitorearlo. Y entonces lo entendí. Este incidente era parte de su plan para obtener la custodia. ¿Habría llegado tan lejos como para provocar deliberadamente una reacción alérgica en nuestro hijo? La sola idea me helaba la sangre. Ni lo sueñes, respondí en voz baja para no despertar a Matías. Jamás permitiré que uses la salud de nuestro hijo como arma en esta guerra sucia que has iniciado. Fernando sonrió con suficiencia. Ya veremos qué dice el juez cuando sepa que estabas demasiado ocupada con tu importante trabajo para notar que tu hijo desarrollaba una alergia potencialmente mortal. En ese momento, Matías comenzó a despertar, y ambos cambiamos inmediatamente nuestro tono. La prioridad era que nuestro hijo se sintiera seguro y amado. «Mami, me duele la garganta», se quejó Matías con voz ronca. «Lo sé, mi amor», respondí, acariciando suavemente su cabello. «Pero ya estás mejor. Pronto podremos irnos a casa». Fernando se inclinó sobre la cama. «Papá también está aquí, campeón, y tengo una sorpresa para ti cuando te recuperes». Pasamos las siguientes horas turnándonos para acompañar a Matías mientras le hacían más pruebas. Estaba agotada física y emocionalmente cuando finalmente nos permitieron llevarlo a casa.
El médico había prescrito un autoinyector de epinefrina para emergencias y una lista de alimentos a evitar hasta que las pruebas de alergia fueran concluyentes. «Lo llevaré a casa de tu madre», le dije a Fernando cuando estábamos en el estacionamiento del hospital. «Ya tiene todas sus cosas allí». «De ninguna manera», respondió tajante. «Debe venir conmigo. Ya he acondicionado mi apartamento para él». «¿Tu apartamento? ¿El que compartes con Vanessa?», pregunté con incredulidad. «¿Crees que permitiré que mi hijo se quede en el lugar donde traicionaste nuestro matrimonio?» «Vanessa ya no vive conmigo», respondió Fernando, sin mirarme directamente. «Y es mi hijo también. Tengo derecho a cuidarlo». Estábamos en plena discusión cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Isabel Rojas?», preguntó una voz masculina. «Soy el detective Ramírez de la División de Delitos Financieros. Necesitamos que se presente en la comisaría lo antes posible para responder algunas preguntas». Mi corazón dio un vuelco. «¿De qué se trata?». «Preferimos discutirlo en persona», respondió evasivamente. «Le recomendaría traer representación legal». Cuando colgué, Fernando me observaba con una expresión de falsa preocupación. «¿Problemas?», preguntó, sin poder ocultar completamente su satisfacción. «Nada que no pueda manejar», respondí, aunque mi mente trabajaba a toda velocidad intentando entender qué estaba pasando. Finalmente, después de una tensa negociación, acordamos que Matías se quedaría esa noche con mi madre mientras yo resolvía este nuevo problema. Fernando insistió en que lo llevaría él mismo, lo que me dio tiempo para ir directamente a la comisaría. El detective Ramírez resultó ser un hombre de mediana edad con expresión impasible que me condujo a una pequeña sala de interrogatorios. «Señora Rojas, estamos investigando irregularidades financieras en Financiera Global, específicamente relacionadas con cuentas que usted supervisa», comenzó sin preámbulos. «¿Qué tipo de irregularidades?», pregunté, manteniendo la calma aunque mi pulso se aceleraba. «Tenemos evidencia de que aproximadamente $200,000 fueron desviados de cuentas corporativas a una cuenta personal a su nombre», explicó, colocando varios documentos frente a mí. «Transferencias realizadas en los últimos 2 meses». Observé los documentos con incredulidad. Eran falsificaciones, pero muy bien hechas. Alguien había manipulado hábilmente los registros para que pareciera que yo había autorizado esas transferencias. «Esto es completamente falso», declaré. «Nunca he autorizado estas transferencias. Estos documentos han sido falsificados». El detective me estudió cuidadosamente. «Tenemos declaraciones de testigos que afirman lo contrario, incluyendo una declaración firmada por Fernando Méndez, su esposo, quien dice que usted le confesó estas actividades. Todo encajó en ese momento. Fernando no solo estaba intentando quitarme a mis hijos, sino también destruir mi carrera y posiblemente enviarme a prisión. De esa manera, obtendría la custodia completa y, probablemente, acceso a todo nuestro dinero». «Detective, estoy en proceso de divorcio», expliqué. «Mi esposo ha sido recientemente despedido de Constelación Digital por malversación de fondos. Puedo proporcionarle contactos allí que confirmarán esto. Está intentando desacreditarme para ganar la custodia de nuestros hijos». El detective pareció considerarlo, pero su expresión se mantuvo escéptica. «Entiendo su posición, pero los documentos son convincentes. Necesitaremos que permanezca disponible mientras continuamos la investigación». Salí de la comisaría sintiéndome atrapada en una pesadilla que empeoraba por momentos. Llamé inmediatamente a Laura, quien prometió presentarse en la comisaría a primera hora del día siguiente, con toda la documentación necesaria para demostrar mi inocencia. Pero cuando llegué a casa de mi madre, me esperaba otra sorpresa desagradable. Fernando no había llevado a Matías allí como habíamos acordado. «Dijo que el médico recomendó que no se moviera demasiado hoy», explicó mi madre, preocupada. «Que lo traería mañana después de que descansara». Intenté llamarlo, pero no respondía. Tampoco respondía a mis mensajes cada vez más desesperados. A medianoche, cuando estaba a punto de llamar a la policía, finalmente respondió con un escueto mensaje. «Matías está bien, está durmiendo. Como su padre, tengo derecho a pasar tiempo con él. Te sugiero que te preocupes por tus propios problemas legales. Estaba jugando conmigo, utilizando a nuestro hijo como peón en su retorcido juego. Y yo estaba atrapada, dividida entre la necesidad de limpiar mi nombre y la desesperación por recuperar a mi hijo. Lo que Fernando no sabía era que yo también tenía mis propios recursos, y que estaba dispuesta a utilizar cada uno de ellos para proteger a mis hijos y mi futuro.
La guerra que él había iniciado estaba a punto de tomar un giro inesperado. A la mañana siguiente me presenté en la oficina de Laura con los ojos enrojecidos tras una noche sin dormir. Mi abogada me recibió con una expresión de preocupación que solo aumentó mi ansiedad. Las cosas se han complicado, Isabel, me dijo sin rodeos. La fiscalía ha recibido más evidencias en tu contra. Alguien está haciendo un trabajo meticuloso para incriminarte. Me dejé caer en una silla, sintiendo que mis fuerzas me abandonaban. Es Fernando, estoy segura. Pero no entiendo cómo puede tener acceso a documentos tan convincentes de mi empresa. Laura me miró largamente antes de responder. ¿Has considerado la posibilidad de que no esté actuando solo? La pregunta me golpeó como una revelación. Por supuesto. Fernando no tenía los conocimientos ni los contactos para falsificar documentos financieros tan sofisticados, pero conocía a alguien que sí. Roberto Lamas, murmuré, recordando al director financiero de Constelación Digital, que había sido despedido 6 meses atrás tras una auditoría que yo había supervisado. Fernando y él se hicieron amigos. Roberto me culpó por su despido, aunque solo presenté los hechos que encontré. Laura asintió tomando notas rápidamente. Esto nos da un ángulo para investigar. Mientras tanto, tenemos que resolver 2 problemas urgentes: limpiar tu nombre y recuperar a Matías. Nos pusimos a trabajar inmediatamente. Laura contactó a la fiscal asignada a mi caso para presentar nuestra propia evidencia. Los registros completos de mis actividades financieras, testigos que podrían corroborar mi paradero en los momentos en que supuestamente realicé las transferencias fraudulentas, y la documentación del caso de Fernando en Constelación Digital. Mientras tanto, yo intentaba desesperadamente localizar a Fernando y a mi hijo. Llamé a todos los hoteles de la ciudad, a sus amigos, incluso a su familia en el interior del país. Nadie sabía dónde estaban, o al menos eso decían. Fue Lucía, con su inocencia de 4 años, quien nos dio la pista crucial. «Mami, ¿cuándo vamos a ir a la Casa del Lago a ver a Matías?», preguntó mientras desayunábamos. Papá dijo que nos encontraríamos. Me quedé inmóvil, procesando las palabras de mi hija. La Casa del Lago. Una pequeña cabaña que Fernando había heredado de sus padres, a unas 3 horas de la ciudad. Un lugar al que apenas íbamos porque Fernando siempre decía que estaba en mal estado para vivir con niños. ¿Papá te dijo eso, cariño? ¿Cuándo te habló de la Casa del Lago?, pregunté, intentando no alarmarla con mi repentina agitación. Ayer me llamó al teléfono de la abuela, respondió Lucía, mordisqueando su tostada. Dijo que Matías y él estaban de vacaciones y que pronto iríamos nosotras también. Mi madre me miró alarmada. Ni siquiera sabía que Fernando había llamado a la casa. Atendió cuando estaba en la ducha, explicó culpable. Puso el altavoz para hablar con Lucía y yo solo escuché que le decía que la extrañaba. No mencionó nada sobre la Casa del Lago conmigo. Inmediatamente llamé a Laura y le expliqué la situación. «Podría considerarse secuestro», dijo mi abogada. «Especialmente si no te notificó y se llevó a Matías contra lo acordado. Podemos solicitar una orden judicial, pero tomaría tiempo que no teníamos. Si Fernando estaba tan desesperado como para fabricar evidencia criminal contra mí y llevarse a Matías sin mi consentimiento, no podía imaginar de qué más sería capaz. Voy a ir a buscarlo», decidí, ahora mismo. «Isabel, espera», me advirtió Laura. «Si Fernando te ve llegar sola, podría complicar las cosas legalmente. Déjame llamar a un contacto en la policía local cerca del lago». Pero yo ya había tomado mi decisión. Después de dejar a Lucía con mi madre, conduje a toda velocidad hacia la Casa del Lago, con el corazón martilleando contra mi pecho. La ansiedad por ver a mi hijo me consumía, mezclada con rabia hacia Fernando y miedo por lo que pudiera estar planeando. Cuando llegué, ya caía la tarde. La cabaña se veía diferente a como la recordaba. Alguien había estado haciendo reparaciones. Había un auto desconocido estacionado junto al viejo jeep de Fernando. Me acerqué con cautela, escuchando voces desde el interior. Una de ellas era de Fernando, pero la otra. Me detuve en seco al reconocerla. Era Roberto Lamas. A través de la ventana, pude ver a Matías jugando con una tableta en el sofá, aparentemente ajeno a lo que sucedía. Fernando y Roberto estaban inclinados sobre una computadora portátil en la mesa del comedor, hablando en voz baja pero intensa. «Esto funcionará», decía Roberto. «Cuando la investigación termine, Isabel estará acabada. No solo perderá la custodia, sino que podría enfrentar años de prisión». «¿Y los documentos son convincentes?», preguntó Fernando. «No quiero sorpresas de último minuto». Roberto sonrió con malicia. «Te lo aseguré.
Usé exactamente las mismas técnicas que ella utilizó para incriminarme a mí. Poética justicia. Mi sangre se heló. Roberto realmente creía que yo había fabricado evidencia contra él, cuando la realidad era que simplemente había descubierto sus fraudes. Y ahora, ambos estaban haciendo exactamente lo que me acusaban de haber hecho. Saqué mi teléfono y activé la grabadora. Necesitaba evidencia de esta conspiración. Me acerqué más a la ventana, intentando captar mejor la conversación. ¿Cuánto tiempo más tenemos que quedarnos aquí?, preguntó Fernando mirando hacia donde estaba Matías. El niño empieza a hacer preguntas sobre su madre. Solo unos días más, respondió Roberto, hasta que la orden de arresto se haga efectiva. Después podrás volver a la ciudad como el padre preocupado que tiene que cuidar a sus hijos porque su madre es una criminal. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaban planeando minuciosamente mi destrucción, utilizando a mi propio hijo como parte de su plan. La rabia me nubló momentáneamente el juicio y di un paso atrás, pisando una rama seca que se quebró con un crujido audible. Roberto y Fernando se giraron bruscamente hacia la ventana. Me agaché, pero fue demasiado tarde. Habían visto algo. «Hay alguien afuera», dijo Roberto con alarma. Escuché movimiento dentro de la cabaña y supe que tenía segundos para decidir qué hacer. Podía huir hacia mi auto y buscar ayuda, o podía enfrentarlos directamente. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Policía en camino. 15 minutos. Espera refuerzos. 15 minutos era demasiado tiempo si decidían huir con Matías. Tenía que actuar ahora. Respiré hondo y caminé directamente hacia la puerta principal, tocando con firmeza. «Fernando, sé que estás ahí con Matías», dije en voz alta. «Abre la puerta». Hubo un momento de silencio tenso, seguido por susurros apresurados. Finalmente, la puerta se abrió. Fernando estaba allí, intentando mantener una expresión de sorpresa que no logró disimular su nerviosismo. «Isabel, qué sorpresa», dijo bloqueando la entrada. «¿Cómo nos encontraste?» «Vengo por mi hijo», respondí firmemente. «No debiste traerlo aquí sin mi permiso. Tengo tanto derecho a estar con él como tú», replicó Fernando con hostilidad. «No necesito tu permiso para pasar tiempo con mi hijo». «Mami», exclamó Matías, corriendo desde el sofá hacia la puerta al escuchar mi voz. Fernando intentó detenerlo, pero Matías se deslizó hábilmente por su costado y se lanzó a mis brazos. Lo abracé con fuerza, inundada de alivio al sentirlo sano y salvo. «Te extrañé mucho, mami», dijo Matías contra mi hombro. «¿Por qué no viniste antes?» «Estoy aquí ahora, mi amor», respondí, sin soltar a mi hijo mientras enfrentaba la mirada furiosa de Fernando. Roberto apareció entonces detrás de Fernando, su rostro una máscara de falsa cordialidad. «Señora Rojas, qué inesperado placer», dijo con un tono que contradecía sus palabras. «Estábamos teniendo una pequeña reunión de negocios». «Sé exactamente qué tipo de negocios están discutiendo», respondí, sosteniendo mi teléfono para que lo vieran. «Y acabo de enviar una grabación de su conversación a mi abogada». La falsa sonrisa de Roberto se desvaneció, reemplazada por una palidez alarmante. Fernando parecía aturdido. «No sé de qué estás hablando», intentó decir, pero su voz temblorosa lo traicionó. «Lo sé todo, Fernando», dije con una calma que no sentía. «Sé que tú y Roberto han estado fabricando evidencia contra mí. Sé que planeaban enviarme a prisión para quedarte con nuestros hijos y nuestro dinero. Y ahora la policía también lo sabe. Están en camino». Como para confirmar mis palabras, escuchamos el sonido de sirenas a lo lejos. Roberto reaccionó primero, empujando a Fernando a un lado y corriendo hacia la parte trasera de la cabaña. «¡Corre, idiota!», gritó por encima del hombro. «¡Van a arrestarnos!». Fernando dudó, mirándome a mí y a Matías con una expresión que no supe descifrar. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O simple cálculo de sus opciones? No fue mi idea. «Isabel», dijo repentinamente. Roberto me convenció. Dijo que era la única forma de que no perdiéramos todo después de lo de Constelación. «¿No perdiéramos?», repetí, incrédula. «O no perdieras tú, porque tu plan claramente incluía destruirme por completo». Las sirenas se acercaban. Fernando miró nerviosamente hacia donde Roberto había desaparecido, y luego hacia nosotros nuevamente. «Matías, ven con papá», dijo, extendiendo su mano hacia nuestro hijo. «Vamos a dar un paseo». Pero Matías se aferró más a mí, asustado por la tensión palpable. «Quiero quedarme con mamá», dijo con voz pequeña. Fernando dio un paso hacia nosotros,
y yo retrocedí instintivamente, protegiendo a mi hijo. «No hagas esto peor, Fernando», le advertí. «La policía está llegando. Si intentas huir ahora, solo empeorará tu situación». Vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó. Su rostro se descompuso, pasando del pánico a la resignación en cuestión de segundos. Dejó caer los hombros y se sentó pesadamente en el escalón del porche, con la cabeza entre las manos. 2 patrullas de policía aparecieron en el camino de entrada, seguidas por el auto de Laura. Los oficiales se acercaron con cautela, pidiendo a Fernando que mostrara sus manos y se mantuviera quieto. Mientras uno de los oficiales esposaba a Fernando, otro entró a la cabaña en busca de Roberto. Minutos después, lo escoltaban fuera, también esposado, maldiciendo y culpando a Fernando por su captura. Laura se acercó a nosotros, visiblemente aliviada de vernos a salvo. «Están arrestados por conspiración y fabricación de evidencia», me explicó. «Mi contacto en la fiscalía ya está revisando todo el caso contra ti a la luz de esta nueva información». Asentí, sosteniendo a Matías, que observaba todo con ojos asustados. «¿Papá hizo algo malo?», preguntó en voz baja. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que su padre había intentado enviar a su madre a prisión? ¿Que había estado dispuesto a destruir nuestra familia por dinero y venganza? «Papá cometió algunos errores, mi amor», respondí finalmente, «y ahora tiene que resolverlos con la policía». Mientras observaba cómo introducían a Fernando en la patrulla, sentí una extraña mezcla de emociones. No había alegría en este desenlace, solo un profundo cansancio y la certeza de que el camino hacia adelante sería difícil. Pero por primera vez en semanas, también sentí esperanza. Con la verdad finalmente expuesta, podría comenzar a reconstruir mi vida y proteger a mis hijos del daño que su padre había intentado causarnos. Lo que no imaginaba entonces era que esta dolorosa experiencia me llevaría a descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía y a construir una vida mucho más plena que la que jamás habría tenido con Fernando a mi lado. 1 año ha pasado desde aquel día en la cabaña del lago. La vida ha encontrado un nuevo ritmo, diferente pero sorprendentemente reconfortante. Fernando y Roberto fueron condenados a 5 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Durante el juicio, también se reveló que Fernando había sido quien provocó intencionalmente la reacción alérgica de Matías, exponiendo a nuestro hijo a trazas de maní, después de darle antihistamínicos para que la reacción no fuera inmediatamente fatal, pero sí lo suficientemente grave para ser hospitalizado. Esta revelación impactó incluso a sus propios abogados, que prácticamente abandonaron su defensa. Vanessa eventualmente encontró el valor para testificar contra Fernando, confirmando que él la había manipulado para ayudarlo a acceder a mi dinero. Su testimonio fue crucial para demostrar el patrón de comportamiento manipulador de Fernando. Nuestra amistad, sin embargo, está irremediablemente rota. Hay heridas que ni siquiera el tiempo puede sanar completamente. Matías ya no pregunta tanto por su padre. Las visitas supervisadas en prisión son difíciles, pero las mantenemos porque creo que, a pesar de todo, los niños tienen derecho a conocer sus orígenes. Fernando parece genuinamente arrepentido cuando interactúa con ellos. Aunque nunca podré confiar plenamente en la sinceridad de sus emociones, profesionalmente, no solo recuperé mi posición en Financiera Global, sino que recibí un ascenso. Mi experiencia personal con el fraude financiero, irónicamente, me convirtió en una experta más efectiva en detectar y prevenir tales situaciones para nuestros clientes. Más importante aún, he aprendido a equilibrar mejor mi trabajo y mi vida familiar. Los fines de semana son sagrados para Matías y Lucía, y he encontrado pequeños momentos durante la semana para conectar significativamente con ellos. No se trata de la cantidad de tiempo, sino de su calidad. Mi madre sigue siendo mi roca, mi apoyo incondicional. Ella me enseñó que la verdadera fortaleza está en levantarse después de cada caída, en reconstruirse después de cada destrucción. A veces, en las noches silenciosas cuando los niños duermen, reflexiono sobre cómo una traición tan dolorosa terminó liberándome de una vida que, ahora lo veo claramente, estaba construida sobre apariencias y mentiras. Fernando nunca me amó realmente. Solo amaba la estabilidad económica y el estatus social que yo le proporcionaba. No sé qué me depara el futuro. Por ahora, estoy enfocada en criar a mis hijos para que sean personas íntegras y fuertes, capaces de reconocer su propio valor y el de los demás. Quiero que entiendan que el verdadero éxito no está en el dinero o el poder, sino en la honestidad y la capacidad de dormir en paz con sus decisiones. El día que Fernando y Vanessa pronunciaron juntos aquellas crueles palabras, creyeron que me estaban destruyendo. No sabían que, en realidad, me estaban liberando para construir una vida mucho más auténtica y plena.
A veces, nuestras peores crisis se convierten en nuestras mayores oportunidades para el crecimiento y la transformación. Y esa, quizás, es la lección más valiosa de toda esta experiencia. No es cómo caemos lo que define nuestra historia, sino cómo nos levantamos después. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.